Bueno, en esta parte, en este tema en especial, la estática, o sea, en este tema se realiza el estudio del equilibrio de los cuerpos, ¿no? El equilibrio de los cuerpos se da cuando todas las fuerzas que interactúan en ese cuerpo se cancelan. Ocurre que todas las fuerzas generan una fuerza resultante igual a cero, ¿no? No hay fuerza resultante. Por lo tanto, si no hay fuerza, algunos podrían decir, entonces los cuerpos pues no se moverían, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo el cubito acá, no se está moviendo. Por lo tanto, está en equilibrio. ¿Eso es cierto? Pues sí. Si no se está moviendo, o sea, para nada, ¿no? Obviamente si lo dejo quietecito, ¿no? Si lo dejo quietecito, pues decimos de que está en equilibrio. Pero si un cuerpo se está moviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo le empiezo a aplicar una fuerza, si yo le empiezo a aplicar una fuerza, ¿no? Una fuerza, la fuerza resultante ya no es cero ya. Y está empezando a haber un movimiento producto de la fuerza que yo le estoy aplicando. Por lo tanto, ya no estaría en equilibrio. Entonces nosotros podríamos decir que los cuerpos que están en reposo están en equilibrio y los que están en movimiento no están en equilibrio. Pues la verdad no. ¿No? Porque un cuerpo también puede estar en equilibrio aún en movimiento. Uno de los casos en los que más se puede dar cuenta uno, por ejemplo, aquí, cuando yo estoy empujando aquí el bloquecito, hay varias fuerzas que están aplicadas, que hay ahí actuando, ¿no? Está el tema del peso del bloque, que se cancela con la normal que ejerce mi mano. Y la fuerza de mi dedo pelea contra la fricción, ¿no? La fricción que es lo que no permite avanzar al bloquecito, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ir explicando ciertas fuerzas que se presentan aquí, ¿no? De esa manera. Por ejemplo, a ver, quería hacer otra cosa, pero mejor con el bloquecito. Por ejemplo, si yo tengo el bloque, siempre hay una fuerza que va a estar actuando en dicho bloquecito. Siempre, siempre, no importa en qué situación se encuentre el bloquecito, siempre hay una fuerza que está actuando. ¿Cómo se llama esa fuerza? Ay, quiero que me vayan diciendo cómo se llama esa fuerza. Pues, por ejemplo, hay una fuerza que siempre va a estar actuando en el bloque, no importa qué situación sea, incluso aunque yo la deje en el aire, es una fuerza que va a estar ahí actuando. Y que incluso cuando yo la dejo en el aire, nos vamos a dar cuenta más rápido todavía de qué fuerza es esa, ya que esa fuerza es la que se encarga de llevarla para abajo, ¿no? Es la fuerza del peso. Siempre que nosotros estemos en un cuerpo celeste tipo la Tierra, siempre nos estará atrayendo y nos estará generando una fuerza de atracción generada por la gravedad, el cual es llamado peso, ¿no? El peso siempre va a estar actuando en todos los cuerpos, siempre, siempre, no importa en qué situación estemos. Incluso si estamos en el agua, que dicen, oh, mira, acá pesas menos, no, tu peso sigue siendo el mismo, o tal vez esté variando un poquito por el tema de la distancia, pero prácticamente tu peso sigue siendo el mismo. Si alguien dice pesas menos, es que no es que peses menos, sino que dentro del agua hay una fuerza que se llama fuerza de empuje, que como su mismo nombre dice, te empuja hacia arriba. Y esa fuerza hace que aparentemente tu peso sea distinto, pero tu peso depende de la gravedad, de la aceleración gravitatoria. Si todos estamos en la corteza terrestre, nuestros pesos prácticamente nunca van a variar, ¿no? Y siempre va a estar presente. Entonces, la principal fuerza que nosotros debemos conocer es el peso. Vamos a irla dibujando aquí. Si nosotros tenemos un bloquecillo, hay una fuerza. Vamos a ir poniendo acá unas rayitas.
Vamos a tener acá. Acá tenemos un bloquecito, del cual estamos diciendo que siempre habrá un peso actuando en él. Un peso que comúnmente se le representa con una letra B, doble, W, W, o como la quieran llamar. Una W de weight, ¿no? Que significa, es peso en inglés, con la que normalmente se representa el peso, ¿no? Este peso es una fuerza que siempre está presente, ¿no? Sí, o sea, este es el peso. Y no voy a escribir todo, pero voy a poner lo importante, que está siempre presente, ¿no? Siempre está presente. ¿Ok? Siempre va a estar presente. Las unidades de todas las fuerzas con las que vamos a trabajar son los newton. El peso, sus unidades no son el kilogramo, ¿ya? El kilogramo es una unidad de masa, que eso es otra cosa, ¿no? La masa es una característica del cuerpo, la cual en condiciones normales pues no va a estar variando, ¿no? A menos que pues comas más. Pero el peso es la fuerza con la que te trae la Tierra en este caso, que obviamente va a depender de tu masa, pero también va a depender de la fuerza de aceleración gravitatoria. Es por eso que este peso se va a calcular siempre como masa por la gravedad. ¿Ok? Donde esto de aquí, m es masa y la g es aceleración gravitatoria. ¿Ok? La aceleración gravitatoria. Eso sí, para nosotros poder trabajar siempre el peso en newton, la masa la debemos trabajar en kilogramos y la aceleración gravitatoria en metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza nosotros vamos a encontrar? Obviamente, aquí viene lo importante, ¿no? El tema de que, ¿por qué un cuerpo cuando está en el aire no está en equilibrio? Pues porque si lo dejamos en el aire, la única fuerza que está actuando es el peso, y al estar en el aire, no hay otra fuerza que lo contrarreste, ¿no? No hay otra fuerza que lo contrarreste en condiciones normales, ¿no? Por lo tanto, como el peso es la única fuerza, se convierte en la fuerza resultante y al no ser cero, pues el cuerpo no estaría en equilibrio en el aire, ¿no? ¿En qué situación se podría decir que sí está en equilibrio? Pues si hay un cuerpo que obviamente va a tener peso, pero que tal vez tenga una superficie relativamente amplia como para que el aire intente detenerlo lo suficiente como para contrarrestar la fuerza o sea, el peso, ¿no? El peso que un cuerpo tiene y lo cancele. En ese momento, aunque el cuerpo esté en el aire, ya no tendría fuerza resultante. Profesor, ¿eso quiere decir que el aire podría detener a un cuerpo ahí? No me refiero a que lo detenga. Simplemente a que contrarreste el peso. Por lo tanto, al no haber una fuerza resultante, que eso ahorita lo vamos a ver, ya no generaría una aceleración. Empezaría a caer con velocidad constante, más o menos como una especie de movimiento rectilíneo uniforme, pero en vertical. Que eso normalmente no lo estudiamos, ya que en el movimiento vertical de caída libre, nosotros siempre consideramos que no hay aire. Al no haber aire, pues el cuerpo tendría una fuerza resultante que es su peso, ¿no? Que al considerar que no hay aire, pues el aire ya no lo va a contrarrestar.
y pues el cuerpo seguiría acelerando, ¿no? Obviamente no consideramos el tema ese del aire porque es un cálculo muy complicado, depende de la superficie que el cuerpo tenga y todo eso. ¿Ok? Y también de la fuerza con la que estés avanzando. Entonces, eh, entonces, ¿hay forma de que un cuerpo esté en movimiento y en equilibrio? Pues sí, ¿no? Justo si el cuerpo, como ya mencioné hace un rato, tiene una superficie relativamente amplia como para que el aire contrarreste su peso y elimine toda fuerza, ¿no? Entonces el cuerpo estaría cayendo, pero en equilibrio. Otro ejemplo también sería cuando vamos a esos centros recreativos, ¿no? En los cines a veces, en las que hay esos como fulbito para golpear, ¿no? O sea, el disco, ¿no? Ese disco para golpearlo con una especie de tampón, en la que el aire empieza a soplar, ¿no? La mesa por los agujeritos empieza a salir aire con una presión lo suficientemente fuerte para que el disco se mantenga flotando, ¿no? Ahí lo que está haciendo el aire es a ese disco, ¿no? Que tiene esa superficie, es el aire, la fuerza de presión del aire, está que contrarresta el peso del disco. Por eso que el disco se mantiene flotando. Y cuando nosotros lo golpeamos, el disco se empieza a mover, pero cuando se mueve, las únicas fuerzas que actúan en el disco, pues sería su peso y la fuerza del aire que se contrarrestan. Por lo tanto, el disco se estaría moviendo en equilibrio, ¿no? Y sería un movimiento rectilíneo uniforme, no habría ni una aceleración ahí, ¿no? Estaría avanzando libremente. Es por eso que ese disco se mueve súper ligerito, ¿no? Y cuando se te acaba el tiempo de la mesa, pues se apaga todo el aire, cae y ¡pah! Ya al caer en la mesa hay una fricción y obviamente el disco pues ya no se va a mover. Entonces, ahí estábamos hablando del peso. Luego va a haber otra fuerza, que es la llamada normal. ¿Ok? La fuerza normal La fuerza normal es una fuerza de reacción, ¿ok? Es una de las componentes de la reacción de la superficie, ¿no? Es la componente, y aquí viene la palabra importante, que es la componente perpendicular de reacción generada al estar en contacto con una superficie. ¿Ok? Entonces, si yo tengo el bloque acá en mi mano, el bloque está ejerciendo un peso con su peso está ejerciendo una fuerza a mi mano, y mi mano está contrarrestándolo con una fuerza que iguala al peso, ¿no? Una fuerza que iguala al peso que se llama la normal. ¿Por qué digo que la iguala? Pues porque si fuese más chiquito, pues el bloquecito atravesaría mi mano, ¿no? Y si la fuerza normal fuese más grande, pues el bloquecito tendría que empezar a subir, lo cual no tiene mucha lógica porque al momento de despegarse, la normal desaparece. La normal solamente aparece cuando hay contacto con una superficie. ¿Ok? La normal solamente aparece cuando hay contacto con una superficie y es de manera perpendicular a la superficie, o sea que forma 90 grados con la superficie. ¿Y por qué digo que es la componente perpendicular de la reacción? O sea, la componente perpendicular a la superficie, ¿no?
O componente, bueno, acá me chispotea un poquito. Acá me chispotea un poquito, vamos a ponerlo mejor. Es componente de la reacción perpendicular a la superficie. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Eh? Componente de la reacción perpendicular a la superficie, generada al estar en contacto con esta. Obviamente no vamos a redundar, ¿no? Hay contacto con una superficie, se genera se genera una reacción, ¿no? Y la componente que es perpendicular a dicha superficie es la normal. Entonces, por ejemplo, si yo, a ver, si yo golpeo acá a la pared me genera una fuerza normal al momento de que yo la toco. Y la fuerza sería perpendicular a esa superficie, ¿no? De esta manera. Ahora, si ahí dice, profesor, si usted dice que es componente de la reacción, eso quiere decir de que es una parte de la reacción. ¿Cuál sería la otra parte? Pues eso normalmente lo podemos ver, por ejemplo, acá en mi mano, ¿no? Si esto fuese como la mesa con el disco, ¿no? Con el disco que yo empujo, ¿no? Apenas yo lo toco, el disco ya se empieza a mover porque está ahí flotando, no hay nada que lo detenga. Yo le doy un toquecito y ya se empieza a mover. Pero si acá nos damos cuenta, yo quiero empujar, por ejemplo, ¿no? Yo quiero empujar el bloque, lo estoy tocando ya, pero no se mueve. O sea, no empieza a deslizarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en este sentido hay una fuerza que trata de detenerlo. Esta fuerza es la llamada fricción. ¿Ok? Esta es la llamada fricción. Esta fricción es la otra componente de la reacción. ¿Ok? Es o sea, componente de la reacción generada en la superficie. O sea, en la misma superficie, ¿no? Generada en la superficie y depende de la rugosidad de esta. ¿No? Depende si la superficie es rugosa, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos saber si algo es bien rugoso? Pues tócalo y si no puedes, o sea, si no puedes irte así de largo, es porque la superficie está rugosa, ¿no? En esta parte, ¿no? De la fricción, aquí vamos a hablar de un detallito también. Pues aquí, esta fuercita de la fricción solo va a aparecer si aparece una fuerza externa, ¿no? Solamente, o sea, no siempre está presente. No siempre está presente. ¿Por qué no siempre está presente? Esta fuerza de fricción aparecerá si es que se le genera una fuerza externa al bloque que tenga una componente también paralela a la superficie, ¿no? Por ejemplo, si yo intento con mi dedito, por ejemplo, si yo acá estoy con mi dedito, ¿no?
si yo acá con mi dedito intento empujar, ¿no? Generando una fuerza en este sentido, quiere decir de que esta fuerza yo la podría descomponer en dos componentes, ¿no? Una vertical y una horizontal. Y si nos damos cuenta, esta componente que es horizontal es paralela a la superficie y esta fuerza de acá es la que va a hacer aparecer esta fricción. ¿Ok? Cuando hablamos de equilibrio, nosotros vamos a hablar de, en el caso, ¿no?, que lo lleguemos a ver, vamos a ver que la fricción trabaja con una constante de rugosidad. Denotada con la letra mu. ¿Ok? Esta constante rugosidad puede variar dependiendo si nosotros estamos tratando de una constante rugosidad estática, ¿no? De una rugosidad estática y una rugosidad cinética, de la cual siempre la rugosidad estática será mayor. ¿A qué me refiero con eso? Es muy distinto a que yo, por ejemplo, cuando yo le quiero empujar con una pequeña fuerza, tal vez no puedo empezar a moverla, ¿no? Porque hay una rugosidad bien alta. Eso se le llama la rugosidad estática, que es la rugosidad cuando el cuerpo está detenido. Pero ustedes ya lo habrán intentado alguna vez cuando están con una cajita, por ejemplo, ¿no? A ver. No. A ver, bueno, acá nomás. Si yo empiezo a hacerla mover, ¿no? Una vez empieza a mover, sigue habiendo una fricción, pero la fricción como que disminuye, ¿no? Ahí es cuando entra lo que es el coeficiente de rugosidad cinética, ¿no? Si los coloco acá es porque esta fricción de aquí será igual a la normal por la constante de rugosidad. ¿Ok? Acá estamos poniendo algunas formulitas. Igual a la normal por la constante de rugosidad. Entonces, obviamente la fricción, estas, en el caso, ¿no? En el caso de estar trabajando en tema de estática, ¿no? Nosotros estaríamos trabajando con una constante rugosidad estática. Esa constante rugosidad estática nos va a indicar, ¿no? Si nosotros conocemos el valor de la normal y el valor de la rugosidad estática, nos va a indicar la máxima fuerza de fricción que pueda haber. Porque obviamente, si yo lo estoy tocando nomás, solamente tocando así un poquito, la fricción no va a ser tan alta. Si yo intento darle más fuerza, ahí ya habrá un punto de fricción, o sea, una fuerza de fricción más alta, ¿no? Y cuando yo lo rompo, o sea, cuando yo ya empiezo a hacerlo mover, ahí ya esa cociente, o sea, esa fuerza de fricción se rompe y pasamos a una fricción cinética, ¿no? Que es mucho más baja. Entonces, eso sería con el tema de la fricción, ¿no? Que aparece, como ya hemos dicho, si es que hay una fuerza externa, ¿no? Las fuerzas externas pueden venir en cualquier sentido, ¿no? Hay que recordar que la normal no siempre va a ser así. Obviamente, si hablamos de un cuerpo alguien lo está pegando contra la pared, la normal pues sería así. Si estamos en un plano inclinado, por más que el peso siempre sea vertical hacia abajo, la normal va a ser siempre perpendicular a la superficie. ¿Ok? Entonces, hay que recordar que la normal es perpendicular a la superficie.
La fricción aparece cuando la superficie es rugosa, ¿no? Y hay una fuerza que amerite que aparezca. Obviamente, si nos mencionan que la superficie es una superficie lisa, se asume, pues, de que, bueno, o sea, si se asume que la superficie es lisa, entonces estamos asumiendo también que el coeficiente de rugosidad es 0, ¿no? Eso lo vamos a poner aquí. Si la superficie es lisa, ¿no? Entonces, el coeficiente de rugosidad es 0. Aquí vamos. Ya. Si la superficie es lisa, el coeficiente de rugosidad es 0. ¿Habrá alguna otra fuerza? Pues sí, también hay otra fuerza. Aquí nosotros vamos a hablar de la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es una fuerza de carácter electromagnético, ¿ya? Que solamente se genera, bueno, vamos a poner acá, se genera en cuerdas, o sea, se genera en el interior de las cuerdas o cables cuando son sometidas a un estiramiento. ¿Ok? O sea, si por ejemplo acá yo tengo mis audífonos, si yo lo estiro, en su interior empieza a generarse una fuerza de tensión, ¿no? Una fuerza de tensión que trata de contrarrestar la fuerza con lo que yo lo estoy estirando. ¿Ok? Esa fuerza de tensión solamente actúa en cuerdas o cables cuando son estiradas, porque cuando yo intento comprimirlos, pues el cable se afloja, ¿no? Se afloja y ya no se resiste. Solamente se va a resistir cuando yo intento estirarlo. Cuando yo lo estoy estirando, ahí se genera una fuerza de tensión. ¿Ok? Es de carácter electromagnético porque al estirarlo, son las partículas dentro de ellas que no quieren separarse. No quieren separarse. Entonces, ahí es cuando genera esa fuerza. La popular fuerza de tensión. ¿Ok? Normalmente cuando nosotros, bueno, como estoy diciendo, aquí vamos a hacerlo de una manera. A ver, por ejemplo, vamos a ponerlo así. ¿No? Imagínense que este de acá es un cablecito. Al momento de ser estirado, pues aquí es donde se generan esas fuerzas, ¿no? Esa fuerza de tensión. Esa fuerza de tensión que intenta hacer de qué? Las partículas de ese cable, ¿no? De esa cuerda, no quieren separarse. No quieren separarse. Normalmente cuando nosotros lo graficamos, ¿no? Si nosotros graficamos una cuerdita que está cargando un bloquecito, en el bloquecito, pues como siempre, estará actuando una fuerza de peso. Y si la cuerda lo está llegando a sostener, ¿no? Lo está llegando a sostener al dicho cuerpecito, eso significa que, bueno, primero, acá este bloque lo va a estar estirando, ¿no? Lo va a estar estirando. Por lo tanto, va a generar una fuerza de tensión. Esa fuerza de tensión muchas veces se dibuja de la siguiente manera. Así.
Esto como que quiere decir que es como una fuerza de corte, una fuerza que ocurre dentro, ¿no? Entonces, esta tensión, si o sea, si esta cuerda está llegando a sostener a ese bloque, significaría que dicha tensión está igualando la fuerza del bloque, ¿no? Está igualando la fuerza del bloque. Obviamente, si la tensión no es suficiente, eso significa que este bloque hará que se rompa la cuerda o el cable. Esta tensión no puede ser más grande que, que el peso de lo que esté cargando. Porque si fuese más grande significaría que el cable se estaría empezando a comprimir y los cables y las cuerdas no trabajan en compresión, ¿no? Cuando están en compresión, se afloja, ¿no? Se afloja. Entonces, ese sería el caso de la tensao, Entonces, con esto de aquí, vamos a empezar a revisar algunos ejemplirijillos bien básicos, como para ir entrando en el tema. Ok, entonces vamos a poner algunos problemas. Pues vale, en este primer ejercicio solamente nos piden calcular el peso del bloque. Nosotros ya hemos dicho ya que para calcular el peso de un bloque, ¿no? Que se refiere a esta fuerza que está aquí, ¿no? Que le han puesto FG, fuerza de gravedad, ¿no? Pero vamos a ponerle W, porque es lo que más se utiliza en los libros. Este W, ¿no? Este W. Este peso lo vamos a calcular fácil. No pongo acá mi flechita porque si pongo mi flechita me estoy refiriendo a él como un vector. Y si no le pongo flechita, me refiero a él como un módulo, ¿no? Como solamente poner el valor de dicho vector. Entonces, el peso hemos dicho que se calcula como masa por gravedad. Entonces, ¿la masa cuánto es? La masa es 6 kilogramos. ¿Y la gravedad? Pues la gravedad ¿cuánto es? Ahí arriba nos lo dice, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si nosotros multiplicamos 6 por 10, pues nos saldrían 60. ¿60 qué? ¿Kilogramos, metros por segundo al cuadrado? Pues se podría decir que sí. Pero, para los que ya han estado conmigo en la clase de magnitudes, ¿no? De magnitudes físicas, nosotros sabemos que las unidades de fuerza, para no estar escribiendo tremenda cosaza, son los newton, ¿no? Sería 60 newton el peso de este bloquecito. ¿Ok? 60 newton. Y como ya he mencionado al inicio, todas las fuerzas se trabajan en newtons, ¿no? Trabajando acá, obviamente, en el sistema internacional. Entonces, vamos a ver el siguiente ejercicio. En las que nos dicen determina el peso del bloque, aunque ya no sería un bloque, ¿no? Sería una bola. Una bola. Pero bueno, vamos a calcularlo. No, eso no es queja, eso es una mentira pura y dura. A ver, vamos a ver. Vamos a dejar ese caso feo de dicho alumno. A ver. En este problema nos piden el peso del bloque. Obviamente acá no hay un bloque, ¿no? Es una esfera o una bola, como lo quieran llamar. En el cual este 4 kilogramos que dice aquí, muchas veces es la forma en cómo se escribe, en cómo se indica a la masa de un cuerpo. ¿Ok? Si esta es la masa, entonces nos piden la fuerza de peso, ¿no? La fuerza gravitatoria, que le llamamos W, que es masa por gravedad.
Nuestro peso sería la masa, que vale 4 kilogramos para esta bolita, y la gravedad pues es 10 metros por segundo al cuadrado, como nos indica el problema, ya que nosotros sabemos en nuestro corazón que la realidad es que la gravedad, la aceleración de la gravedad es 9. Bueno, aproximadamente 9,81, ¿no? Lo más preciso. Y por lo tanto, pues multiplicamos 4 por 10, 40, y la multiplicación de todas esas unidades, pues es igual al newton. Entonces, el peso de esta esferita sería de 40 newtons. Vamos a ver ahora nuestro problema 3. En este problema 3, a ver, por ejemplo, en este problemita de acá nos piden grafica el peso y la de fuerza. A ver, acá vamos a corregir esto. Bueno, y la fuerza, ¿no? Grafica el peso y la fuerza de reacción normal en la siguiente figura. Ya, la forma de graficar el peso hay muchas formas, ¿ya? Hay muchas formas de graficar el peso, hay quienes les gusta dibujar, o sea, por lo general siempre, o sea, siempre se va a dibujar desde el centro de gravedad. El centro de gravedad por lo general es, en el caso de un rectángulo, el cruce de las diagonales. Entonces, hay algunos que les gusta dibujar el peso así, que parte desde acá, siempre vertical hacia abajo, y hay quienes les gusta, como en mi caso, dibujar desde arriba hacia el centro de gravedad. ¿Ok? ¿Por qué yo a veces lo hago así? Pues porque como por lo general la fuerza normal está en una superficie por abajo, si dibujo tanto el peso por aquí como la normal por acá, como que se agrupan mucho, ¿no? Entonces, trato de ponerlo así. Entonces, este sería el peso. Y la reacción normal, pues vemos, ¿no? Este rectángulo, este bloquecito está apoyado en esta superficie inclinada y por lo tanto se va a generar una reacción normal, ¿no? Entre el bloque y la superficie. Esa reacción va a ir también apuntando, ¿no? Al centro de gravedad, pero hay que recordar que siempre es perpendicular a la superficie. O sea, siempre forma 90 grados acá, ¿no? Siempre forman 90 grados acá. Listo, sí. Entonces, este de acá sería la gráfica de la reacción normal. Todas las fuerzas apuntando, o sea, estas dos fuerzas apuntando a un mismo punto. Entonces, este sería el gráfico. ¿Ok? Ahora voy a explicar justo el tema de cómo voy a revisar sus participaciones de gráficos en la siguiente clase. A ver. Pues vale, acá en este problemilla nos dicen, calcula el módulo de la fuerza de tensión en la cuerda. Pues, el módulo de la fuerza de tensión, nosotros ya sabemos que primero en una bolita, lo que nosotros vamos a hacer ahorita es el llamado DSL. ¿No? O sea, bueno, el DSL ya lo hemos estado haciendo, ya lo hemos hecho acá. El DSL es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre nos indica, o sea, es dibujar el cuerpo y luego dibujar todas las fuerzas que actúan en él. En este caso, yo sí voy a dibujar el peso desde su centro de gravedad hacia abajo, ya que por arriba vemos que hay una cuerda que al estar en tensión, pues va a intentar recuperarse, ¿no? No quiere que la estiren. Por lo tanto, aquí se genera una fuerza de tensión. Este peso, hay que recordar que es masa por la gravedad, en la cual la masa vale 8,2, la gravedad mide 10, y por lo tanto esto sale 82 newtons. Como nosotros sabemos que este cuerpito que acá se está manteniendo en el aire, pues para que se mantenga en el aire en equilibrio y no se rompa la cuerda, significa que la tensión está aguantando todo el peso del
de la bolita, ¿no? Por lo tanto, para que la fuerza resultante en Y, ¿no?, sea 0, la fuerza resultante en Y será, como son vectores opuestos, nosotros ya sabemos de vectores resultantes, al ser opuestos, se van a restar, ¿no? La tensión menos los 82 newtons del peso me tiene que dar 0. Por lo tanto, la tensión también tiene que valer 82 newtons para aguantar todo el peso de la bolita. Y finalmente nos vamos al problema 5, el cual sale, ¿cuánto sale? Por ahí me pusieron un M mayúscula. Pero bueno. ¿Cuánto sale la 5? Bien, la reacción normal. Nos quedan 2 minutos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ok, muy bien, María. Muy bien. Pero Kiara, ¿por qué? ¿Por qué, Kiara? ¿Qué está pasando, Kiara? ¿Qué está pasando, Kiara? A ver. Reginaldo ya está bien. Y justo que hace unos segundos que todavía le he dicho. Pero bueno. Yanel también está bien. Amaito también está bien. Sebastián está bien. Y Felipe está bien. Ya dije tu nombre, Joscamaita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Joscamaita? Pero por favor, hágame caso. No sé quién. No sé por qué han puesto una M mayúscula. Vamos a ver aquí. Aquí ya por el apuro de tiempo, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre aquí nomás. Vamos a apuntar directamente a su centro de gravedad del bloquecito. El peso, que como sabemos que tiene masa 10 y gravedad 10, pues el peso será de 100 newtons. Y esta es la superficie. Y acá dibujamos la fuerza normal, perpendicular a la superficie. Esta dicha fuerza normal es la única fuerza que está para soportar todo el peso del bloque. Por lo tanto, para que el bloque no atraviese el piso, las dos fuerzas tienen que anularse, ¿no? Tiene que salir que una fuerza resultante vertical igual a 0. Dicha fuerza, pues, veremos que tenemos la fuerza normal que va hacia arriba, menos la fuerza de peso que va hacia abajo, y eso tiene que salir 0. Por lo tanto, la fuerza normal va a salir 100 newtons. ¿Ok? 100 newtons. Entonces, eso sería todo lo de la clase de hoy. La siguiente semana vamos a practicar bastante de diagrama de cuerpo libre, dibujitos, así que vayan preparando su papel o su paint. Vayan aprendiendo cómo sacar la captura de esos pedacitos para que puedan hacer sus participaciones en la clase siguiente.